Hola, bienvenidos. Hoy revisaremos el tema de parasitosis intestinales causadas por gusanos, por helmintos, en particular al gusano llamado Trichiuris trichiura. Este gusano, como pueden apreciar en la imagen, es un gusano que tiene forma de látigo. De ahí viene el nombre de tricocéfalo. Y bueno, coloquialmente se le conoce como gusano látigo. Más o menos, este es el gusano, tiene esta forma con una parte posterior más gruesa y una parte anterior muy delgada, que da la apariencia pues de estos látigos. Son gusanos nemátodos. Recuerden ustedes que dentro de los gusanos de importancia médica tenemos fundamentalmente dos grupos. Los gusanos que son cilíndricos se llaman nemátodos y los gusanos que son planos como cintas se llaman platelmintos. En este caso, Trichiuris trichiura es un nemátodo, gusano cilíndrico, y su microhábitat fundamental es el intestino grueso, específicamente en la región del ciego, la región cecal. Este gusano es considerado como un geohelminto. Recuerden ustedes que son aquellos gusanos en los cuales alguna fase de su ciclo biológico, ya sea huevo o fase larvaria, debe de permanecer en tierra entre 2 y 4 semanas, bajo ciertas condiciones de humedad, temperatura cálida, presencia de materia orgánica, algo de sombra. En esas condiciones, el gusano puede pasar a la fase infectante. Por otro lado, es un gusano hematófago. Ya comentábamos que su hábitat fundamental es la región cecal y en ese sitio la parte delgada del gusano, esta parte delgada está metida en la submucosa, perfora la mucosa intestinal y llega hasta la submucosa y por lo general se va a estar alimentando de las células que están y líquido intersticial que está ubicado en esa zona, pero también puede ubicar un vaso sanguíneo, perforarlo y alimentarse de sangre. Esta forma de látigo en realidad corresponde alrededor de un tercio de la parte anterior del gusano o incluso 2/3 del gusano es la que está muy delgada. Por esta razón pues, se le conoce como tricocéfalos. Tricos significa pelo y céfalos cabeza. Entonces la parte donde se encuentra la cabeza, que es la más delgada, pues tiene como forma de pelo. Hay dimorfismo sexual entre machos y hembras. Se pueden diferenciar fácilmente. Recuerden ustedes que en general en los nemátodos los gusanos son más pequeños, más delgados, pero tienen esta región posterior curva, que es donde se encuentra por lo regular las espículas que utiliza para realizar la cópula con las hembras. Son exclusivos de humanos, aunque hay otras especies de tricocéfalos que pueden parasitar animales, por ejemplo cerdos o ratones, pero Trichiuris trichiura en particular es exclusivo de humanos. ¿Cómo son los adultos de este gusano? Pues las hembras miden de 3.5 a 5 centímetros. Son gusanos no muy grandes. Los machos son un poco más pequeños, como comentábamos, de 3 a 4.5 centímetros, y la región posterior está de esta forma, ¿verdad? Curva. Una hembra ya madura puede producir alrededor de 7,000 huevos al día. Ese digamos que es el promedio, porque pueden andar desde 2,000 huevos hasta incluso 15,000 o 20,000 huevos por hembra. Entonces se considera que por cada gramo de heces puede haber entre 200 y 300 huevos. Alrededor de 800 hembras pues estarían produciendo 5 millones de huevos diarios. El periodo de vida ya como adultos es alrededor de 7 a 10 años. Entonces una persona pues puede tener esta mascota, digamos, todo ese periodo de tiempo. Estos huevos son muy característicos de este gusano, de los tricocéfalos. Como lo aprecian aquí en esta imagen, pues son ovalados, son grandes, de 40 a 50 micras, tienen dos tapones mucosos en los extremos,
salen en las heces de las personas parasitadas inmaduros. Las hembras que son fertilizadas en estos hospederos, pues van a estar expulsando huevos embrionados, y estos son los que van a salir en la materia fecal de las personas parasitadas. Lo que hay dentro de un huevo recién expulsado es un embrión. Se requieren entonces que estos huevos no infectantes permanezcan en el suelo entre 2 a 6 semanas, habíamos comentado, bajo las condiciones de humedad, temperatura cálida, sombra, materia orgánica. Y en esas condiciones de ser huevos embrionados, dentro del huevo se va a generar una larva. Serán entonces ya huevos larvados. Esos son los infectantes. Pero entonces deben de permanecer estas 2 a 4 semanas en el medio ambiente, y eso les permite evolucionar de embrión a larva. Y bueno, vean ustedes que tienen una capa muy gruesa. Eso les permite ser resistentes al medio ambiente, y pueden durar meses o incluso años en condiciones óptimas de lo que estuvimos mencionando: humedad, sombra y algo de materia orgánica. Entonces, pues pueden permanecer todo este tiempo infectantes y contaminando el medio ambiente. Pues digamos que la forma de estos huevos, uno la asocia frecuentemente pues a un balón de fútbol, o quizás un bolillo, un virote, como lo denominamos aquí en nuestro medio. También se parecen a esta caricatura, ¿verdad? Este personaje de Arnold, una caricatura de los 90s, ¿verdad? No sé si lo conocen, pero pues era su característica forma de la cara como de balón de fútbol, ¿verdad? Y aquí las orejitas pues serían los tapones mucosos de un trichiuris trichiura, ¿no? Bueno, ¿cómo es el ciclo biológico de este parásito, de este gusano? Pues es un ciclo biológico directo. Recuerden que estos huevos fértiles y maduros, ya que estuvieron en el medio ambiente estas 2 a 4 semanas, van a tener dentro una larva, y esa se le considera como larva de estadio 1 o larva L1. Esos son los infectantes y van a contaminar agua o alimentos. Y bueno, son ingeridos por los humanos. Una vez que llegan al estómago, se empiezan a reblandecer estos tapones mucosos con el jugo gástrico, el pH, y también se empieza a reblandecer la pared de estos huevos. Además de que es un estímulo para que la larva que está adentro también se active y empiece ella misma a producir incluso enzimas que favorecen también la degradación de la pared de los tapones mucosos para permitir la salida de la misma. Una vez que pasan al intestino delgado, se abren los tapones mucosos, salen las larvas y se van a dirigir al intestino grueso. Recuerden que el microhábitat es intestino grueso, principalmente ciego. Al llegar ahí, empiezan a alojar en las criptas de la mucosa intestinal y van a empezar a mudar. Empiezan a mudar de larva 1, que fue la que salió del huevo, a larva 2, larva 3 y larva 4. ¿Sí? Entonces, entre cada uno de ellos hay mudas que le permiten ir creciendo e ir transformándose hasta un gusano adulto. Ya como adultos, pues están incrustados en la mucosa, perforan la submucosa y se empiezan a alimentar y a reproducirse. Las hembras son fertilizadas, empiezan a depositar huevos embrionados en la cantidad que previamente habíamos mencionado, y son eliminados en las heces. Y bueno, las heces van a contaminar agua, alimentos, el medio ambiente. 2 o 4 semanas, estos huevos ya son maduros, ya va a haber dentro del huevo una larva infectante, y entonces ahora sí están dispuestos para el siguiente hospedero si es que llegan a ser ingeridos
a través de agua y alimentos. Y así se vuelve a completar el ciclo. Es un ciclo biológico directo, no muy complicado, fácil de comprender. Más o menos de un mes a 70 días es cuando se completa, digamos, el ciclo biológico y es el tiempo que transcurre en que una persona ingiere huevos larvados infectantes y ya estaría eliminando en este tiempo nuevamente huevos embrionados. Dentro de la epidemiología, pues es una parasitosis muy común. Digamos que es de las 3 parasitosis por helmintos más frecuentes a nivel mundial. Se considera que hay entre 600 a 700 millones de personas parasitadas en todo el mundo. Obviamente son más frecuentes en las regiones tropicales, donde se encuentran las condiciones climáticas adecuadas para que este ciclo biológico se pueda llevar a cabo. Fundamentalmente es importante para la maduración de los huevos embrionados, para que sean larvados y puedan ser infectantes. Pues es muy común que esté asociado, además de estas condiciones climáticas, a deficiencias en la higiene personal de los individuos y también deficiencias en los servicios sanitarios. Esto va acompañado con pues problemas con la higiene de las personas y carencia de agua potable, de sistemas de drenaje, etcétera, ¿no? O incluso pues cuando las mismas heces humanas son utilizadas para abono de cultivos. Eso favorece la diseminación de estos parásitos al medio ambiente. Es más común en niños, son más susceptibles a Trichiuris trichiura, pues dadas las condiciones inmunes de la edad de los niños y también a que se favorece la transmisión de esta parasitosis, puesto que es más común que jueguen en tierra y se pongan en contacto con huevos de tricocéfalos ya infectantes. Recuerden ustedes que la materia fecal que lleva huevos embrionados no infectantes en el medio ambiente después de 2 a 6 semanas pues van a madurar estos huevos, pero al mismo tiempo la materia fecal pues se seca, se pulveriza y eso favorece que se aerosolicen estos huevos ya infectantes y puedan contaminar extensiones de terreno grandes donde ya no hay materia fecal y va a haber tierra contaminada con estos huevos. Entonces los niños pueden llegar a jugar en estos sitios y contaminarse secundariamente al llevarse las manos sucias a la boca e ingerir estos huevos larvados infectantes. Es muy común que esté asociado a desnutrición. Pues eso los hace más susceptibles y a padecer cargas parasitarias mayores que niños que son adecuadamente nutridos. Dentro de la patogenicidad, pues nuevamente recalcar que el daño ocasionado por este gusano está directamente asociado al número de gusanos que puedan parasitar a una persona, a un niño en particular, y también con el estado nutricio. Ya dijimos que está asociado a los grados de desnutrición de las personas. En general, alrededor de 100 gusanos o menos, por lo general no causan ninguna sintomatología. Pero cargas parasitarias altas, hablamos de miles de gusanos, pues incluso pueden parasitar o pueden alojarse en sitios diferentes a la región cecal. Pueden invadir el colon ascendente o todo el intestino grueso e incluso llegar a la ámpula rectal, recto sigmoides y causar una alta parasitemia. Como se observa aquí en esta imagen de una rectosigmoidoscopía donde se ven gran cantidad de gusanos en esta región. Explorando todo el intestino grueso, pues seguramente habrá cientos o miles de gusanos
¿Qué alteraciones van a generar estos gusanos a nivel intestinal? Pues los vamos a dividir en dos grupos: los efectos mecánicos que tienen los gusanos y los efectos químicos. Los efectos mecánicos son ocasionados por la entrada del gusano a la submucosa. Recuerden que lo que se ve aquí en estas imágenes, en la luz intestinal sobre la mucosa, es la parte posterior del gusano, es solamente esta región. Todo el resto del gusano, el tercio anterior o 2/3 anteriores, están incrustados en la submucosa intestinal. ¿De acuerdo? Entonces eso puede generar pues un daño mecánico por la perforación que tiene que realizar el gusano para ubicarse en la submucosa. Y además pues esta parte del gusano, la parte posterior, va a estar muy móvil, muy activa. Se va a estar frotando constantemente sobre la mucosa del intestino y va a causar cierta sintomatología o cierto cuadro clínico. El efecto químico es ocasionado pues generalmente por las sustancias que secretan estos gusanos o que excretan cuando están en la región de la submucosa, la parte que está incrustada. Ahí debe de producir enzimas para poder alimentarse, que pueden generar irritación en los plexos nerviosos o causar destrucción de algunas células de la submucosa. Recuerden ustedes que pues son gusanos hematófagos y están consumiendo cierto volumen de sangre. Se ha estimado que puede ingerir cada gusano adulto alrededor de 0.005 mililitros de sangre por día, cada gusano. Entonces, si consideramos que en un niño, por ejemplo, tuviera 1000 gusanos en una tricocefalosis, pues me gustaría que hicieran el cálculo para que vean cuál sería la pérdida de sangre diaria. Si fueran, pongan ustedes cerrado, 1000 gusanos en este niño, ¿cuánto perdería de sangre por día? Hagan el cálculo y lo discutimos en clase para ver si esa cantidad de sangre es suficiente como para producir cuadros de anemia en los pacientes multiparasitados, ¿no? Vamos a ver un video para que vean cómo se ve el gusano en una rectosigmoidoscopía, cómo lo vería el gastroenterólogo. Entonces aquí se ve la mucosa del recto sigmoides y ahí está el gusano moviéndose. Vean cómo, bueno, pues prácticamente toda la región delgada, la región anterior del gusano, está metida en la submucosa, no se aprecia. Lo único que se ve es la parte posterior del gusano. Ahí pueden apreciar pues que es una hembra, no está curva esta parte posterior del gusano. Ese es el movimiento, ese es el que realiza. Y pues ese frote que está realizando sobre la mucosa causa un estímulo en el paciente, que después vamos a ver cómo se manifiesta desde el punto de vista clínico. Pero quisiera puntualizar, además de ese movimiento de frotación sobre la mucosa, quisiera llamar su atención para que vean que no hay en realidad una reacción inflamatoria muy intensa. No se ve algún punto hemorrágico, algún proceso inflamatorio en esta zona, a pesar de que la mayor parte del gusano está metido en la submucosa. 1/3 o 2/3 de la parte anterior está metida ahí y no se aprecia una reacción inflamatoria muy intensa. Eso llama mucho la atención. ¿Por qué razón un gusano que está metido en la submucosa no despierta una respuesta inflamatoria intensa? Yo pensaría que, bueno, pudieran llegar una gran cantidad de polimorfonucleares, de macrófagos, de linfocitos, a tratar de eliminar ese fragmento del gusano que está metido en la submucosa, un elemento extraño desde el punto de vista inmunológico y que desencadenaría una respuesta antígeno-anticuerpo o antígeno-célula. Pero como vieron, no sucede así.
Ya se ha estudiado mucho esa parte muy interesante de la respuesta inmune que tienen muchos parásitos, en particular algunos gusanos que se meten en los tejidos, ya sea el gusano completo o una parte, como en este caso de los tricocéfalos. Y se ha visto que pues estos gusanos tienen la capacidad de modular o de regular la respuesta inmune del hospedero. Eso es muy importante para el gusano, de tal forma que evite ser reconocido por el sistema inmune. Si es reconocido, pues sería fácilmente eliminado, y eso no le conviene al gusano. Entonces le conviene permanecer mucho tiempo en el hospedero, oculto, sin generar mucho daño, y que tampoco el sistema inmune le genere problemas al mismo hospedero. Ya dijimos que estos gusanos duran entre 7 y 10 años, sin generar ninguna manifestación clínica en muchos casos, y regulando la respuesta inmune del hospedero para mantenerse de esta forma, entre comillas, ocultos. Y se han hecho algunos estudios y se ha visto, bueno, que muchos de estos gusanos, al modular la respuesta inmune, por lo general la llevan hacia una respuesta de TH2, que los mantiene en cierta medida con un estado de anergia en el hospedero, y para que puedan permanecer ocultos al sistema inmune. Y de alguna forma tienen moléculas que bloquean toda la respuesta de TH1, toda la respuesta inflamatoria de TH1. Entonces, muchas de las sustancias de secreción que tienen estos gusanos modulan esta respuesta inmune, bloqueando los TH1 y estimulando a los linfocitos TH2. Entonces, de esa forma se mantienen ocultos al sistema inmune. Por otro lado, también se han hecho algunas observaciones en poblaciones donde había altas cargas parasitarias, fundamentalmente de gusanos, de helmintiosis intestinales. Se veía que ese tipo de poblaciones pues no tenían muchas enfermedades autoinmunes, de tipo de alergias a alimentos, de tipo de enfermedades como enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, y en cambio las poblaciones que de alguna forma habían controlado las parasitosis, ya sea por las medidas de higiene, de saneamiento que realizaron, el uso de antiparasitarios en forma masiva, entonces empezaron a observar que ese tipo de poblaciones aumentaban las enfermedades autoinmunes de este tipo que mencionamos. Entonces, en la época de los 80s se describió esta teoría de la higiene, en la cual pues se observó que a baja intensidad de infecciones en la infancia se asociaba con una mayor incidencia de enfermedades autoinmunes. Y al revés, cuando había alta incidencia de enfermedades parasitarias, pues se veía que había una disminución de estas enfermedades. Y a eso se le llamó la teoría de la hipótesis de la higiene. A mayor higiene, menor estímulo antigénico, menor regulación de este tipo de microorganismos como los parásitos, y bueno, pues eso llevaba a enfermedades de tipo autoinmune. Ya se han hecho algunas investigaciones experimentales en modelos animales de enfermedades autoinmunes, y se ha visto que cuando a esos animales se les inoculan helmintos, gusanos, mejoran de estas enfermedades. Incluso ya hay estudios clínicos en donde se usan, por ejemplo, Trichuris suis, un tricocéfalo de cerdos, que se ha administrado a pacientes que tienen, por ejemplo, colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, y se ha visto que mejoran de su sintomatología. Todavía es muy controversial, hay estudios que incluso señalan que no sucede eso, pero hay otros estudios que sí lo demuestran. Entonces,
se ha venido desarrollando una rama de investigación que se le conoce como la helmintoterapia, es decir, el tratamiento de enfermedades mediante gusanos. En el caso de Trichuris suis, administrado a humanos, pues es un gusano que es de cerdos y causa una parasitosis en humanos, pero es transitoria. Entonces, no llega a prosperar, dura unas semanas la infección y luego se autolimita. Por eso se utiliza ese gusano, pero al producirse la infección, se sabe que bueno, el gusano regula o modula la respuesta inmune del hospedero y como les digo, pues se ha visto cierta mejoría en estos pacientes. No se habla de curación de estas enfermedades, ni mucho menos, pero sí mejoran de la sintomatología, lo cual implica que estos gusanos pudieran en realidad estar regulando la respuesta inmune de los hospederos. Es un campo interesante de investigación que bueno, pues está en desarrollo. ¿Qué manifestaciones clínicas tienen estos pacientes con tricocéfalos? Bueno, ya comentábamos que dependen de la carga parasitaria y del estado nutricio de los pacientes. Y mencionábamos que parasitosis alrededor de 100 o de menor número de parásitos, pues por lo general son asintomáticos. Si son un poco mayor, pero menos de 1800 parásitos, puede generar manifestaciones clínicas moderadas. Entonces, dentro de este rango de parasitosis leves a moderadas, los pacientes pueden tener cuadros de diarreas intermitentes, es decir, algunos días con diarreas acuosas o pastosas y otros días con periodos incluso de constipación. Y pueden tener pues los cuadros o las manifestaciones clínicas características de una parasitosis intestinal, como hemos estado mencionando anteriormente: distensión abdominal, dolor tipo cólico, meteorismo, flatulencia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, manifestaciones clínicas que no son específicas de Trichuris trichiura, pero se pueden asociar a manifestaciones de una parasitosis intestinal. Cuando los casos son ya severos, que tienen más de 800 o ya miles de parásitos en el intestino, pues ya se puede presentar diarrea, pero con moco y con sangre. Puede haber cuadros de anemia, recuerden que son gusanos hematófagos. Puede haber retardo en el crecimiento, fundamentalmente pues en la etapa infantil, y el estímulo que están generando estos gusanos a nivel intestinal, sobre todo si están ubicados en la región del recto sigmoides, como vimos en el video, vamos a revisarlo nuevamente. Este movimiento que realizan los gusanos al frotarse sobre la mucosa del recto sigmoides, más el estímulo que está generando las secreciones que se están produciendo a nivel de la submucosa, afectando los plexos nerviosos, pues generan un estímulo al paciente que le va a provocar el cuadro de tenesmo, que es la sensación inminente de defecar. Sin embargo, el paciente no tiene materia fecal en el ámpula rectal. Es el estímulo del gusano lo que le está provocando. Aquí se ve solamente un gusano, pero recuerden que esto se presenta cuando hay grandes parasitosis a este nivel. Entonces, muchos parásitos moviéndose, estimulando el ámpula rectal, pues generan este cuadro de tenesmo. Entonces, el paciente, al tratar de defecar y no lograrlo, pues se sigue manifestando el estímulo del gusano y el paciente entonces puja para tratar de defecar y nuevamente vuelve a tener el estímulo de tenesmo. Entonces se convierte un ciclo entre la sensación de defecar, el hecho de que el paciente puja para defecar, no lo logra, se vuelve a regenerar el estímulo de tenesmo y pujo. Entonces tenemos este círculo vicioso de pujo-tenesmo. Esto, si se prolonga en forma crónica durante mucho tiempo, pues en estos pacientes se empieza a generar debilidad del piso pélvico, de la musculatura lisa de las asas intestinales,
Y entonces eso, a final de cuentas, se puede terminar o desencadenar en un cuadro de esta naturaleza, ¿no? En un prolapso rectal. En uno de esos ciclos de pujo o tenesmo, el paciente al pujar vierte un segmento del recto y eso se convierte en un prolapso. Estos ya son prolapsos pues grandes, graves, pero inicialmente pues son prolapsos pequeños que generalmente los pacientes manualmente pueden regresar la mucosa y se resuelve el problema, ¿no? Pero si esto se hace muy crónico, puede llegar el momento en el que sale gran cantidad de mucosa de rectos sigmoides que ya no puede regresar. Y entonces si eso sucede, se puede encarcelar esta región del intestino, necrosarse, perforarse y convertirse en un cuadro agudo, grave, urgente de cirugía. Aquí, como pueden apreciar, pues en la parte de la mucosa que se vertió, ahí se ven los gusanos, ahí se ven los tricocéfalos, una gran cantidad de tricocéfalos. Estos son cuadros pues extremos, graves, no son muy comunes, son más bien raros, pero es una complicación característica de este gusano. Ahora, pues podemos tener estos dos extremos, ¿verdad? Desde pacientes asintomáticos a pacientes con cuadros de prolapsos rectales graves. Pero podemos tener pacientes intermedios con parasitosis moderadas que pueden tener cuadros intermitentes de malestares intestinales, de molestias intestinales con esta clínica que revisamos, pero se puede combinar con anemia, con quizás algunos datos de pujo y tenesmo sin llegar a cuadros de prolapsos, retardo en el crecimiento de los niños. Entonces se mezclan estos dos cuadros clínicos en los casos moderados, digamos. Casos ya severos, pues sí tenemos cuadros de anemias de desnutrición graves y probablemente los prolapsos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de tricocefalosis? Pues en realidad es muy sencillo, ya vimos que las hembras producen una gran cantidad de huevos y son muy grandes, muy característicos. Entonces realmente la observación microscópica es, digamos que la piedra angular para el diagnóstico de esta parasitosis. El coproparasitoscópico seriado es fundamental, ya sea por flotación o por sedimentación para el diagnóstico. Regularmente cuando se hace el coproparasitoscópico por flotación, de cualquier forma se tiene que hacer una búsqueda de estos gusanos, de estos huevos en el sedimento. Por lo general son huevos muy grandes, muy pesados, que a veces no flotan adecuadamente con las técnicas de coproparasitoscópico. Y hay que buscarlo en los dos lados, tanto en la parte superior como en la parte inferior de la técnica. También como médicos pues se pueden apoyar en el diagnóstico con una biometría hemática. Recuerden que este gusano puede generar cuadros de eosinofilia. La parte que está incrustada en la submucosa genera este estímulo hacia TH2 y se generan citocinas que van a estimular a los eosinófilos. Entonces la eosinofilia en una biometría hemática, aunada al cuadro clínico característico, pues nos puede apoyar todavía más al diagnóstico. Ahora, por lo general, pues la eosinofilia se presenta en los cuadros moderados o graves de la parasitosis. En cuadros leves pudieran no tener esta manifestación de eosinofilia. También se pueden elevar las IgEs y ese es un dato que nos puede ayudar. Incluso, bueno, pues podemos evaluar la anemia que se presenta en estos pacientes en una biometría hemática. Y eso se manifiesta como una anemia hipocrómica microcítica. Y bueno, si a estos pacientes se les hace una rectosigmoidoscopía, pues se pueden observar ahí los gusanos en la mucosa incrustados como lo vimos en el video. Entonces pudiera ser una técnica de diagnóstico. Generalmente cuando los pacientes son asintomáticos,
y se hace la rectosigmoidoscopía por alguna otra situación, se hacen los hallazgos, pues ahora sí que accidentales, de ubicar algunos gusanos en estos estudios. El tratamiento pues no es muy complicado. Por lo general se usan antihelmínticos del grupo de los benzimidazoles. Tenemos el mebendazol o el albendazol, cualquiera de los dos se pueden utilizar, funcionan bastante bien. Generalmente se usan por 3 días, o incluso el albendazol se puede emplear en dosis única. Las medidas de prevención pues son todas aquellas encaminadas a mejorar tanto la higiene personal como las condiciones sanitarias de la región donde viven las personas. El lavado de manos es fundamental, hay que hacer énfasis sobre todo en los niños, apoyarlos para que se laven las manos y hacerlos conscientes pues de que es una estrategia de higiene muy importante para evitar muchas parasitosis, ¿no? Sobre todo pues cuando juegan en la tierra. El mejoramiento de la infraestructura sanitaria, dotar de agua potable, de drenaje, eso pues son medidas que ayudan mucho en el control de estas parasitosis. También es importante la detección de personas parasitadas. Recuerden que es frecuente las personas que son asintomáticas. Entonces es importante el tratamiento para evitar que puedan ser personas que diseminan parásitos al medio ambiente. Las medidas para el consumo adecuado de vegetales, el lavarlos, desinfectarlos, o cuando sea posible pelarlos o cocinarlos, son importantes para prevenir la tricocefalosis. Igualmente el consumo de agua potable, todas las medidas para potabilizarla, hervirla, o el uso de sustancias químicas ayudan al control de esta parasitosis. Y pues obviamente evitar el fecalismo al aire libre, y evitar pues el uso de las heces humanas para abono en los cultivos, para evitar la transmisión de estos gusanos. Muy bien, esto sería todo del tema de tricocéfalos. Finalmente quisiera que tuvieran esta actividad para discusión en foro, en la plataforma de Moodle, y lo discutimos en clase. Ahí en la plataforma van a observar este video que se los voy a adelantar. Es una rectosigmoidoscopía en donde se utiliza la pinza del endoscopio para retirar un tricocéfalo que estaba localizado ahí en la mucosa. Quizás fue un hallazgo, y pues encontrándose un solo gusano, se decidió utilizar la pinza, sujetarlo y retirarlo. Bueno, eso lo subo a la plataforma para que lo vean con detalle el video y contesten esta pregunta, la analicen y la discutamos en el foro. Eso sería todo. Muchas gracias.